Gracias, Padre. Muy amable, muy amable. Buenas tardes a todos. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición de estar con ustedes, al Padre Hugo porque siempre nos apoya y nos da la oportunidad de compartir estos misterios de nuestra fe en su parroquia, y voy a compartirles una reflexión sobre una civilización humillada. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra. Les voy a leer de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo primero, desde el versículo 10. Dice: la revelación profética del Espíritu. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como está escrito: seréis santos porque santo soy yo. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero y sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos, a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Palabra de Dios. Pues nosotros todos vivimos un mundo globalizado, y por eso ya no es tan fácil no ser afectado por lo que suceda en cualquier lugar del mundo. Hasta no hace mucho tiempo, a través de las noticias se sabía de catástrofes, problemas que ocurrían en otras partes del mundo, pero lejos estaba de que esos eventos pudiesen llegar a la puerta de nuestra casa y en una forma tan rápida. Pero hoy estamos totalmente globalizados, y lo que se hace en el oriente afecta al occidente, lo que sucede en el norte se siente en el sur. Y la prueba está que con este virus del coronavirus que comienza en la China, hoy se puede testificar que también tocó al Perú, que tocó todo este continente, que ha tocado todos los continentes. Y por eso podríamos decir que obviamente todo lo que sucede en este mundo
no puede suceder sin permiso de Dios, porque la misma palabra nos enseña que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Por lo tanto, podríamos claramente decir que este virus Dios lo ha permitido. No podríamos decir necesariamente que Dios ha creado ese virus, pero sí lo ha permitido, porque de lo contrario no estaría rondando toda la tierra si Dios no le diera permiso. Y todo esto tiene un lenguaje. Debemos aprender como hijos de Dios a leer los acontecimientos que nos traen un lenguaje de Dios. Jesús se quejó durante su vida pública de la gente que lo seguía y de sus propios judíos cuando decía: podéis predecir el clima, porque cuando hay vientos que soplan de algún lado de la tierra, ya podéis decir que va a llover o que va a ser verano, pero no podéis predecir lo que sucede en el mundo de los espíritus, lo que sucede en la voluntad de Dios. Por eso, hoy cuando leemos lo que sucede en el mundo con relación a este virus, encontramos algo muy interesante, y es que el hombre ha llegado a enorgullecerse de su civilización, de sus alcances, de su tecnología, de los avances científicos, de la industrialización, del crecimiento de la clase media en tantos países en el mundo, que han alcanzado niveles impresionantes de comodidad, de velocidad, de desarrollo en muchos niveles. Y el hombre ha llegado a creerse muy grande en todo eso que se ha alcanzado. Y de pronto vemos hoy que todo este poder, todos estos avances quedan humillados y reducidos a nada. Está la gente confundida, preocupada, toda esta civilización amenazada por una gripa que viene de la China. Y nadie puede hacer nada. Ustedes saben que todos los días recibimos noticias de este virus, pero la noticia más común es que se sigue propagando y no lo han podido detener. Esa es la más común. Por lo tanto, es obvio que el hombre, con toda esta civilización y todos esos avances, no ha podido detener ese virus. Eso debe ser una lección muy importante para todos estos superpoderes del mundo, todas estas potencias que siempre quieren solucionar todo, embargando a la gente, amenazando, invadiendo países, eliminando gente, todo lo hacen así. Y ahora, ¿a quién van a eliminar si en sus propias casas les está llegando la muerte por medio de un virus? Y ese virus no lo pueden parar por muy poderosos que sean, y está tocando tanto al pobre como al rico, al poderoso como al sencillo, a todos les está tocando. Esto es algo muy importante de ponerle cuidado. Yo no podría pararme acá a decirles a ustedes que esta es una señal del fin, porque eso sería las palabras de un profeta falso. Pero una cosa sí puedo decir yo y pueden decir todos ustedes: esta es una lección muy grande para esta civilización, una lección importante, que nos demos cuenta que no podemos dárnoslas de ganaditos y pensar que estamos muy seguros y que hemos avanzado mucho, cuando algo tan sencillo como esto nos humille al nivel que estamos humillados. Ustedes se han dado cuenta la histeria que hay. Vaya a un supermercado para que vea la histeria. La gente desesperada comprando cosas que supuestamente se van a agotar, preparándose con miedo, el miedo manejando todas las masas en toda parte. Y hay algo muy común en todos, y es que en la mayoría de esta gente que anda corriendo ahora, muerta del pánico y la histeria, hay una grave ausencia de Dios.
y por eso no tienen fortaleza, no tienen valentía, por eso están histéricos, llenos de miedo. ¿Por qué? Porque son simples gente carnal del mundo que no tienen de dónde prenderse, porque no tienen esperanza, porque lo único que tienen es el mundo y se les está amenazando la vida que tienen. Por lo tanto, corren desesperados, histéricos. Es verdad que nosotros debemos ser prudentes y cuando hay una epidemia así tenemos que prepararnos. Eso es verdad, somos responsables de nuestra vida y no podemos sentarnos debajo de una palma a esperar que las cosas se solucionen y nosotros no prevenirnos. Prevenirnos y protegernos y ser prudentes no es un acto histérico ni tampoco es falta de Dios, pero todo eso debemos vivirlo con fe, porque nosotros no podemos caer en la trampa del miedo ni de la desesperación, porque somos simples criaturas mortales, pero nuestra vida depende de Dios. No depende de ninguna potencia mundial, no depende de la ciencia, no depende de nada que el hombre pueda hacer, hasta el punto de que por muy poderoso y sabio que sea esta civilización, no ha podido detener algo como esto. Entonces, algo nos dice a nosotros que no somos tan desarrollados y poderosos como creemos. La prueba está que esto tiene humillado toda esta civilización, la tiene de rodillas. Ustedes ven los mandatarios más poderosos que hemos visto por años respirar poder y hablar como si fueran los reyes del universo, y hoy los vemos con rostros humillados y preocupados, sacando toda clase de leyes y parando a la gente y deteniendo países enteros porque no saben ni siquiera qué es lo que pueden hacer. Entonces, esta lección debe ser para cada uno de nosotros una campana que suena, una llamada de atención. Y yo le aseguro que Dios quiere eso de nosotros, de que le demos un alto al camino. Y mire usted que como nosotros, la mayoría de los seres humanos no tienen la capacidad de tomar un alto en el camino, el Señor nos lo da a la fuerza. Detiene toda una civilización y dice, a casa y no salen. Y si salen, lo más posible es que se mueren. Y entonces de pronto, ahí encerrados en la casa, dejando toda la velocidad en que viven, de pronto piensan. Y de pronto algunos recapacitan y de pronto algunos hasta se convierten. Y de pronto eso es lo que Dios quiere, no sabemos, pero es posible. Y es un momento de reflexión, un momento importante. También saben ustedes que esta es la oportunidad de los falsos profetas y los falsos videntes que les encantan las noticias de terror, el evangelio amenazante, la ira de Dios, y de eso abunda en nuestra iglesia voces así, y son ministerios abundantes en libros y en información, y miles de personas los siguen, y en este momento están como abejas detrás de ese panal. Pero la realidad es que no se trata de hacer de esto una gran profecía, ni tampoco aprovechar esto para sembrarle terror a la gente. Yo pienso que si algo se da como resultado de los efectos de estos eventos en el mundo como este virus, sería probar nuestra fe y mirar qué tan valientes somos, qué tanto hemos asimilado, asumido de Jesucristo, hasta el punto que la muerte no nos asusta, hasta el punto de que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, la vida de nuestra familia, y le decimos al Señor, pues es tu voluntad lo que tú quieras hacer, Señor, aquí estoy. Si me voy a morir de este virus, pues este es mi fin. Si me vas a salvar de que me contagie, pues gracias, Señor. Pero cualquier cosa que tú quieras, eso es lo que yo quiero para mí. Yo no tengo otro deseo que tu voluntad, porque ese es el lenguaje que nosotros como hijos de Dios debemos tener en nuestra conversación con Él. Un lenguaje claro,
un lenguaje humilde, un lenguaje abandonado en Él incondicionalmente. El hecho de que hay una amenaza en el mundo como la que tenemos hoy, eso no quiere decir que yo me voy a desesperar, asegurarme que el Señor por ninguna manera vaya a permitir que yo me muera o que me contagie. Esa sería una oración equivocada. Lo que queremos hacer es decirle al Señor que se haga tu voluntad, Señor. Yo no sé cuándo termina mi tiempo en este mundo, solo tú lo sabes. Y si el coronavirus es el agente que me avisa el fin, pues bienvenido sea, porque de todas maneras, si yo tengo fe en Jesucristo y conozco sus promesas y vivo en obediencia a Él, sé que la muerte es un don maravilloso porque morimos para transformarnos, no para perecer. Y por eso es importante tener claro en nuestro corazón que la muerte no puede gobernar nuestra vida, porque la muerte ya ha sido derrotada por el Señor en la cruz. Entonces, este es un momento muy importante para el pueblo de Dios, porque somos probados en nuestra fe. ¿Cuánta fe tiene usted? Pues vamos a ver cuánto es que tiene fe, porque si esto se complica y se vuelve un poco más grave de lo que está en el momento, entonces nos vamos a dar cuenta cuánto es que creemos en el Señor, cuánto confiamos en Él y cuánto es que podemos nosotros atrevernos a entregarle nuestra vida a Él para que haga lo que quiera. Esto es algo muy importante de tener claro, de que el Señor quiere que nosotros crezcamos con toda oportunidad que nos da. Para eso Él permite las pruebas que tenemos que vivir, para eso permite todas las luchas que vivimos en nuestra vida, para que así nos dejemos moldear por sus manos y podamos sacar provecho de todo lo que vivimos. Estamos en una situación en el mundo hoy que pudiéramos decir que es una gran oportunidad para un auténtico crecimiento espiritual, porque es un tiempo de recogimiento, de oración, de retiro, un tiempo de buscar la calma, de buscar la coherencia, la prudencia, de buscar sosiego en Dios a través de la oración, de los sacramentos. Sabemos que incluso los sacramentos están amenazados, porque las iglesias fácilmente pueden ser cerradas y puede que no tengamos dónde ir a comulgar, a confesarnos. Puede que no tengamos Semana Santa, no sabemos qué viene. Ojalá que todo esto termine pronto, porque pues también es importante que nosotros deseemos que este mal termine y que esto se vaya y que volvamos a la normalidad. Yo viajo por todo el mundo y nosotros tenemos todo este año ya en itinerario hasta el fin del año viajando por el mundo entero. Si esto continúa, todo eso se detiene y no podemos viajar, pero nosotros trabajamos para el Señor y si el Señor permite eso, pues es su viña, en ella trabajamos y solamente hacemos lo que Él quiere, y si Él detiene todo esto, pues no se podrá viajar más. Y esto es la realidad a la que estamos sometidos, pero supongamos que esto no se detiene todavía y continúa. Las consecuencias del tiempo que ya lleva este virus circulando se empiezan a sentir, porque hay graves consecuencias económicas en el mundo entero, hasta el punto de que la economía mundial está amenazada con entrar en una seria recesión. Y hay señales de eso, lo cual puede ser catastrófico en todo sentido. Y por eso es importante siempre tener los ojos puestos en el horizonte de la sencillez, de la humildad, en el horizonte de la fragilidad. No olvidarnos lo frágil que somos. Cómo es que nuestra mortalidad está presente cada vez que respiramos,
No es que esté presente solo en nuestro funeral, nuestra mortalidad está presente al respirar, ahí está. Porque si usted está respirando y por alguna razón se le detiene la respiración por un momento, ¿qué siente? Siente que se le está yendo la vida, eso es lo que siente. Por eso es que la muerte está caminando con el aire que respiramos, y esto lo debemos tener muy claro y muy humildemente en nuestro corazón, para que nos demos cuenta que esta vida le pertenece solo a Dios. Yo solamente respiro porque Él quiere, por eso debo ser grato. La gratitud es muy importante. Estos son momentos extraordinarios para demostrarle a Dios cuánto apreciamos todo lo que nos da. Sobre todo, cuánto apreciamos la salud física, mental, espiritual, que es un don maravilloso, sobre todo el don de la vida. Y con estas amenazas, el hombre aprecia las cosas que de repente no ha apreciado cuando están amenazadas. Es como muchas personas solo aprecian todo lo que recibieron de su madre cuando la ven en el ataúd, ya muerta. Y ahí se dan cuenta el valor que tenía esa madre en la vida de ellos, pero es muy tarde, porque nosotros debemos ser gratos mientras estemos en camino y mientras estemos recibiendo las gracias de las cuales debemos ser agradecidos. Y una de esas es darle gracias a Dios, porque en este momento nosotros no estamos contagiados, nosotros tenemos vida hasta que Dios quiera, y por eso debemos agradecerle al Señor y debemos pedirle la salud para todos, porque hay mucha gente enferma y asustada y debemos orar por ellos. Hay enfermedades más graves en el mundo que el coronavirus. El dengue solamente mata a miles de personas, lo que pasa es que no ha contagiado toda la humanidad. Por eso es que lo que hace diferente a este virus es que se ha esparcido por la tierra. Hay enfermedades muy graves, pero no se han esparcido por toda la tierra al mismo tiempo. Eso es lo que hace esto muy diferente a todo lo demás. Porque hay mucha gente que dice, ay, ¿por qué se alarman? El dengue ha matado más gente que el coronavirus. ¿Por qué se alarman? No sé qué ha matado, no sé cuánta más que el coronavirus. Pero eso no es verdad, porque estamos hablando de que hay gente que se muere como el ébola, que más que todo aparece en el África, y claro, muere mucha gente, pero eso no salió de ahí. Pero esto en particular es diferente, y por eso hablamos de estos efectos que tocan a la humanidad entera. Obviamente que si lo miramos desde la ciencia humana, podemos ver el efecto de una globalización, de cómo el mundo está intercomunicado en todo sentido, y por eso se puede transmitir una enfermedad así de rápido. Pero al mismo tiempo también sabemos que estamos globalizados hace un rato ya, y hay muchas enfermedades en todo el mundo que se pudieron haber transmitido también a toda velocidad por todos lados y no se han transmitido. Por lo tanto, esto que está sucediendo hoy tiene un carácter sospechoso, y es que o es un ataque del demonio espantoso de alguna maldad que hicieron, o es el Señor hablando muy claramente a la humanidad y diciéndole: despiértense, porque ustedes están mal y yo no voy a permitir que sigan así. Eso también puede ser. No sabemos cuál de todas es, pero de todas maneras es una gran llamada de atención, y eso para nosotros como pueblo de Dios nos debe dar una idea importante, y la idea importante es prepararnos ahora más que nunca para el encuentro con el Señor, y aprovechar que estamos en Cuaresma, cuando la Iglesia nos da esa bendición tan extraordinaria de recibir gracias que no recibimos en otras estaciones litúrgicas. Porque la gracia de Cuaresma, que es el preparar el corazón para entrar en contrición, tener una concientización de nuestro estado espiritual con relación a Dios y al prójimo, es algo que recibimos con gracias extraordinarias del Espíritu Santo, que si nosotros
nos atrevemos a vivir una cuaresma real, el Señor nos bendice dándonos memoria de pecado, iluminación de nuestra conciencia, un corazón contrito y que se humille ante Dios, y son gracias que solo vienen de Dios, porque ninguno de nosotros tiene el poder para arrepentirse si Dios no nos da la gracia, porque nosotros somos personas muy duras de corazón, nosotros somos personas que no tenemos esa sensibilidad para el Espíritu de Dios. Él nos lo ha dado, pero ¿cuánto nos abrimos a Él? Si nos abriéramos a Él como debemos abrirnos, estaríamos santificados ya. Pero todos sabemos que esto es algo que toma una gracia inmensa, de que el Señor permita que yo sienta en mi corazón que me debo arrepentir, que debo cambiar, que me debo santificar, que tengo que ir a confesarme, que le debo pedir perdón a los que he ofendido, que debo estar consciente del daño que yo he hecho, debo perdonar a los que me han hecho daño, y todo esto lo debo tener claro en mi corazón, porque la salud espiritual solo se consigue con la reconciliación, tanto con Dios como con el prójimo, como contra nosotros mismos. Ustedes saben que nosotros, cuando nos concientizamos de las cosas malas que han sucedido en nuestra vida, nos encontramos con algo muy difícil, que es el dolor que causan los errores que hemos cometido, y cómo no podemos cambiar nada ya, porque lo hecho está. Eso duele mucho, y de repente esa carga se convierte en una culpa, y esa culpa pues obviamente no viene de Dios, y necesitamos corregir eso, sanarlo, liberarlo, entregárselo a Dios y buscar crecimiento espiritual en su misericordia, entendiendo de que tenemos que ser tan humildes como poder agachar la cabeza y reconocer que somos imperfectos y pecadores, y por esa razón hemos hecho las cosas malas que hemos hecho. Con eso no las justificamos, pero sí las tenemos claras, porque lo que yo debo hacer es arrepentirme siempre, sentir el dolor de las cosas malas que he hecho, pero no tener culpa porque el Señor me ha perdonado. Y es importante tener eso claro, pero en este momento que no solamente estamos en Cuaresma y que vivimos la realidad de esta estación, que es la invitación al cambio, a la concientización, al arrepentimiento, a una reconciliación con Dios, en este momento también estamos viviendo lo que ocurre en el mundo, que es amenazante, que no es común, no es algo que sucede todos los días. Ustedes se dan cuenta que el mundo ha vivido muchas guerras. Las últimas dos guerras grandes fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y miren que estas guerras, a pesar de llamarse guerras mundiales, en realidad los disparos de esa guerra no llegaron a todo el planeta. El planeta entero se afectó, pero los muertos solamente cayeron en un territorio no muy grande. Nunca ha habido una guerra en la cual el mundo entero esté entregando sus muertos. Esta es una señal muy importante, porque es la primera vez que un ataque a la salud de la humanidad ocurra a nivel mundial y el mundo entero esté entregando sus muertos. Ustedes se dan cuenta que esta es una guerra diferente, muy diferente, porque no es una guerra que esté ocurriendo en un continente, es una guerra que está ocurriendo en el mundo entero, y esto nos debe hacer pensar. Todo el mundo, menos la Antártica, hasta donde yo sé, ha entregado sus muertos. Uno que otro no lo ha hecho, pero no creo que tarde mucho en que lo hagan. El caso está que si nosotros queremos ver lo que es una guerra, pues aquí la tenemos, porque la Virgen de Fátima anunció lo grave que podría ser otra guerra después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando aparece ella. Ella aparece anunciando el fin de la Primera Guerra,
y le dice a los pastorcitos que si la humanidad no cambia, una guerra peor llegará. Ahora, ¿se pueden imaginar lo que quiere decir que la humanidad no cambió y hubo una guerra peor? Pero ¿saben qué es lo más terrible de todo esto? Que después de la Segunda Guerra, que fue peor, la humanidad no cambió tampoco y aún se degeneró más. Miren ustedes todo lo que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece los movimientos del feminismo, el homosexualismo, el relativismo, todo el oscurantismo espiritual que se desprende de este materialismo y consumismo. Y esto es un efecto de la guerra. Ustedes saben que durante la guerra las mujeres quedaron viudas y pasaron años solas defendiendo su hogar, trabajando como hombres, y el papel del hombre se perdió. Después de la guerra muchos murieron, que no regresaron, y quedaron todas esas viudas. Y también los que regresaron, muchos hogares se dañaron porque las mujeres ya no sabían vivir con un esposo, porque habían estado ya acostumbradas a manejar su vida solas y habían perdido hasta la moral. Esto es la consecuencia del pecado, de la violencia, de la guerra. Así, la humanidad quedó herida, muy herida, y de ahí brota el feminismo, la falta de respeto al hombre y a las mujeres. Y el reclamo, me dejaste sola, ¿no? Yo tuve que hacer todo. Esto no se oye hoy, pero es que esto viene de allá. Y también viene la degeneración del hombre, y aparece el homosexualismo, aparece el lesbianismo, y tanto ismo en la sexualidad. Ustedes saben que hoy tenemos una lista de géneros que ni siquiera podemos llenar un libro entero con eso, porque está increíblemente exagerado. Todos los días aparece uno nuevo, y no hay límite para la caída del hombre, no hay límite. Cada día es más espantoso, más oscuro. Ustedes lo ven, ustedes han visto esos desfiles espantosos. Lo más curioso de todo es que están enfocados en destruir la iglesia. Ustedes se han dado cuenta que una de las metas de todo este marxismo, de todo el feminismo, es ir a quemar iglesias, tratar de blasfemar con cosas espantosas. Y uno le pregunta, pero ¿esto qué pasó? ¿Esto de dónde viene? Y esto viene de muy lejos, porque después de la Segunda Guerra Mundial el hombre no cambió, se degeneró más, y entonces aparece el efecto de lo que es lo que pudiéramos llamar la Tercera Guerra Mundial, que ya no es una guerra de pistolas, ni de cañones, ni de aviones. Es una guerra que trae fenómenos tan grandes como el coronavirus. Sí, que hay médicos en China que han examinado a los muertos y han encontrado en ellos virus del SIDA, virus del SARS, virus de todos los tipos de brotes que han habido últimamente en el mundo, que se han mutado y convertido en otras cosas peores. Y todo eso es el resultado de una degeneración. Cuando usted ve toda esta gente loca por ahí, este es el efecto de una degeneración del hombre que produce monstruos ya gente que no es normal, que no piensa normal, que no actúa normal, que no siente normal, que son como animales, bestias salvajes, que solo quieren destruir, matar, odiar, sin razón. Ellos ni siquiera saben por qué odian, no saben ni siquiera por qué desprecian a Dios, por qué persiguen las cosas buenas, y por qué se enorgullecen de ser malos. Porque es el resultado de muchos años de pecado grave. Entonces, fácilmente pudiéramos decir, ay, este coronavirus es la ira de Dios porque ya perdió la paciencia. No es verdad que es muy fácil decir eso, pero no pudiéramos asegurarlo, porque Dios es misericordioso y su paciencia es tan increíble que puede que no sea eso. Puede que sea alguna maldad que alguien hizo
y se le salió de las manos. Es posible, yo no sé, pero lo más importante de todo esto, aunque se haya salido de las manos, por ejemplo, es que el hombre perdió control de la vida, el hombre perdió el norte de Dios, esta humanidad se enloqueció. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad, la más grande de todos: mantener la calma, mantener la paz en el corazón, mantener la esperanza, derrotar el miedo, derrotar la angustia, la desesperación, no permitirla en nuestro corazón, porque somos testigos de la luz. Nosotros tenemos que demostrar que Dios existe y que el que tiene a Dios nada le falta, nada, porque Dios nos da a nosotros la seguridad de estar en paz a pesar de la tormenta. Y esta es una enseñanza muy importante y una misión muy importante para todos nosotros. Muchos de ustedes tienen hijos pequeños, tienen familia, y alguien tiene que darles fortaleza en estos momentos difíciles. Alguien tiene que ser coherente, alguien tiene que hablar con autoridad moral y espiritual y sembrar la paz, sembrar la esperanza y corregir el defecto terrible del miedo y la angustia, la duda, corregir todo eso. Pero para poder ser así y ser esos testigos, ustedes saben perfectamente que para eso se necesita ser valiente, porque se necesita aumentar la fe, aumentarla, porque son momentos en que tenemos que elevarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos levante, para que seamos columnas de luz, para que la gente pueda prenderse de lo que tenemos encendido, prenderse de ahí, pero tiene que ser real. Porque la religión sola no tiene fuerza. Usted puede sentarse a rezar todo el día, eso no le da fuerza a nadie. Si usted no está encendido por dentro con la fuerza del amor de Dios y la fe y la esperanza, de nada le sirven sus oraciones, porque se va a contradecir apenas se pare de rezar. Se va a levantar con miedo, se va a levantar inseguro, sin caridad, y lo que hace es empujar a la gente más al abismo, porque se contradice, su religión no camina con la esperanza. Entonces no se trata de que vamos a demostrar la presencia de Dios en nuestra vida por ser muy rezanderos. No, la oración es muy importante, pero tiene que ir acompañada de un espíritu de fortaleza, un espíritu de sabiduría, un espíritu de discernimiento, un espíritu coherente que pueda caminar con el día a día y con un Dios que está vivo en el corazón, cuyas palabras que fluyen de nuestros labios son esperanza para todos. Y además Dios nos utiliza para que nosotros podamos dirigir a aquellos que están confundidos, perdidos, ennublecidos, que están oscurecidos. Y esto es un momento demasiado exigente, porque nosotros no podemos ser hipócritas, ¿no? En tiempos como estos no hay espacio para la mediocridad, no hay espacio para la tibieza, mucho menos para la hipocresía, porque o somos o no somos. Es un sí, sí o no, no, como dice la palabra. O yo vivo con el Espíritu de Dios en mi corazón y en todo lo que hago lo demuestro porque vive en mí, o soy simplemente un mediocre, un tibio, que todo lo que he hecho y toda esa religión que profeso es banal, vacía, no tiene fuerza porque no tiene a Dios. Tan sencillo como eso. Ahora, nosotros no podemos acusarnos porque, como dice San Pablo, ni yo mismo me acuso, el único que puede juzgarme es Dios. Él es el juez. Yo no puedo juzgarlos a ustedes, ni juzgar a nadie, ni juzgarme yo mismo. Solo Dios lo puede hacer. Pero sí me puedo examinar y sí puedo ayudar a los demás a que se examinen su conciencia.
Eso es lo que estamos haciendo aquí esta tarde. Estamos viviendo algo muy importante, que es ayudándonos entre todos nosotros a examinar nuestras conciencias para saber quiénes somos, en qué andamos y qué capacidad tenemos para ser útiles en este momento difícil por el que pasa la humanidad. Porque tenga la seguridad que quiéralo o no lo quiera, si esta situación en el mundo continúa como va, solo va a aumentar el pánico, la histeria, la escasez de alimentos, quién sabe qué, y el mundo puede quedar paralizado. Y por lo tanto hay que pensar, ¿y yo qué haré? ¿Y yo cómo me presentaré? ¿En qué forma voy a vivir mi fe en un momento en que todos lo necesitan? ¿Será que yo de verdad tengo eso en el corazón y soy tan valiente que aunque me falte la comida, yo voy a estar predicando esperanza? Aunque las cosas sean totalmente turbias y difíciles, voy a estar predicando esperanza en todo momento y dándole fuerza a los demás para que se sostengan. Ustedes saben lo que sucedió en el Holocausto de los nazis, cuando todos los judíos estaban en esas prisiones donde los incineraron, y las historias que hay tan increíbles de cómo se daban apoyo entre ellos y cómo habían dentro de ellos apóstoles que verdaderamente tenían una fe, que parecían columnas gigantescas y también iban a morir, pero ahí se apoyaban los unos con los otros, y sobre todo los más importantes de esos momentos tan difíciles eran aquellos que tenían a Dios con una fuerza extraordinaria. Entre esos está Santa Benedicta de la Cruz, que se conocía como Edith Stein, judía, austriaca, una santa carmelita. Estaba San Maximiliano Kolbe, quien se cambió por otro hombre para salvarlo, y todos esos mártires y santos vivieron en momentos muy difíciles de la historia de la humanidad. ¿Acaso nosotros de repente no podemos estar expuestos a vivir algo parecido? Puede ser, este mundo de un momento a otro puede quedar patas arriba, el mundo entero. De un momento a otro esto puede quedar al revés y podemos quedar en un holocausto mundial. Y esto no por sembrar pánico, sino para estar alertas y despiertos, porque en ningún momento sabemos qué puede suceder. Y la enseñanza de todo esto es: estamos preparados para tener una fortaleza auténtica que brota de nuestro corazón, porque solo viene de Dios. Porque a veces somos muy guapos, porque tenemos la nevera llena, porque tenemos en el banco algunos ahorros, tenemos trabajo y tenemos gente que nos quiere y tenemos comodidades y velocidad y quién sabe cuántas cosas, y nos sentimos bien porque tenemos todo eso. ¿Qué pasa cuando todo eso se acaba y ya nadie lo tiene? Cuando eso no es lo que le está dando a nadie su fortaleza y su seguridad, y de repente se acabó todo eso, ¿de dónde se van a aprender? A ver, es que eso es lo que tenemos que pensar: ¿de dónde se va a aprender la gente? Lo único que queda para aprenderse es el lazo de la cruz, es lo único. Si usted no sabe prenderse de ahí, póngase el cinturón de seguridad, porque le va a pasar algo horrible, porque no va a ser capaz de pasar la prueba, no va a ser capaz. Y esto tenemos que considerarlo con mucha responsabilidad. Lo más importante de observar es que esta civilización está de rodillas y humillada, totalmente. Quien quiera que haya sido el que hizo eso, si lo hizo Dios para llamarnos la atención, gloria a Dios. Si lo hizo el demonio por medio de sus instrumentos de pura maldad, pues que el Señor lo corrija y lo reprenda, como le dice San Miguel Arcángel al demonio cuando se peleaban por el cuerpo de Moisés, que está en la carta de San Judas. Pues que lo reprenda el Señor. Eso no nos corresponde a nosotros, pero lo que sí nos corresponde a nosotros es vivir las consecuencias, ya sea de la decisión que Dios tomó para darnos este campanazo,
o de la maldad que hizo el diablo para destruirnos y hacerle daño a toda la humanidad. No sabemos, pero Dios lo permitió. Y es importante recrear en nuestro corazón lo más importante, que es observar el peligro de lo que es la soberbia humana. El hombre es tan soberbio que en un momento dado esta civilización terminó pensando que eran Superman. Se creyeron sus propias historietas y terminaron pensando que eran invencibles, inmortales, capaces de subyugar y dominar a toda la humanidad. Y de repente hoy están todos de rodillas, asustados, confundidos, no saben qué hacer. Una civilización humillada, una civilización de rodillas. Muchos de ellos no saben ni rezar porque nunca han conocido a Dios. Eso es tan peor que todos, pero es una responsabilidad muy grande para nosotros despertarnos como debemos despertarnos, porque ¿qué sabemos nosotros lo que nos tocará vivir en el futuro inmediato? No tenemos ni idea, nada. Las cosas no se ven bien, pero también sabemos que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Todo esto puede pasar, se detiene y cambia y seguimos viviendo la vida como la hemos vivido hasta ahora, pero de repente no. Y entonces la responsabilidad nuestra es estar preparados en todo sentido y en todo momento. Pero yo creo que la lección más grande que aprendemos nosotros es que las seguridades que da el mundo material son muy frágiles y son muy vulnerables. De un momento a otro esa frazadita de seguridad nos la pueden quitar. Y si de eso dependemos, pues naufragaremos. Por eso que la frazadita de seguridad nuestra no sea el mundo material, no sean las cosas materiales, las criaturas humanas, que no sean todo lo que vivimos en este mundo material, sino más vale que verdaderamente esa frazadita de seguridad sea Dios, que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestra esperanza y nuestra sabiduría. Eso es lo más importante. Ahí es donde debemos tener sembrada nuestra esperanza, en esa fe, una fe auténtica, que Dios viva en mi corazón de verdad. Usted regrese a su casa y examine su corazón y pregúntese, ¿cuán grande es mi fe? Si el Señor me llama a hacer luz en este momento, y si el mundo se oscurece más y se complican más las cosas, ¿seré capaz yo de ser ese mensajero de Dios de esperanza y de luz para una humanidad confundida, en pánico, desesperada, histérica? ¿Seré yo esa persona que puede traer paz a los que me rodean y traerles fortaleza? Eso lo debe preguntar usted muy sinceramente, porque son tiempos de reflexión. Y también que aprendamos que esta civilización no vale nada, nada vale. Por eso la palabra de Dios dice, Dios se burla de la sabiduría del mundo, se burla de ella, porque no vale nada. En cualquier momento se contradice, se destruye y pasa como nada. El viento se la lleva y ya nadie ni se acuerda. Esto es importante tenerlo claro para que nunca nos deslumbremos ni nos impresionamos mucho por este mundo. Nunca, porque esto es un producto de la imaginación del hombre, esto es creatividad humana. Dios apoya al hombre en sus talentos, en su inteligencia, en su capacidad de producir y materializar sus ideas, sí, pero eso no necesariamente quiere decir que toda esta capacidad que tenemos de materializar nuestras ideas sea tan extraordinaria que vaya a reemplazar a Dios. No, por eso no podemos elevarnos tan altos por lo que hacemos, porque eso puede desaparecer de un momento para otro. Ustedes ven que
todos estos héroes del mundo, multimillonarios, que han descubierto cosas interesantísimas y han producido cosas masivas, el día menos pensado leemos la noticia que murieron y pasan para el cementerio. Y todo eso quedó en manos quién sabe de quién, y esa fue la vida que vivieron y la vida que viviremos todos nosotros. Por eso hay que tener conciencia de vivir siempre unidos a lo que no muere, unidos a lo que trasciende, unidos a lo que permanece. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios, porque la sabiduría de este mundo es basura para Dios. La sabiduría de Dios es el creer firmemente que nosotros resucitaremos en el último día si nos crucificamos con el Señor desde ahora y caminamos unidos a Él. Eso es algo que, teniéndolo claro, transforma nuestra vida, y nada de este mundo se convierte en nuestra ancla, ni siquiera las criaturas humanas que tanto amamos, ni siquiera, porque el ancla nuestra está en el Espíritu y es el Señor. Eso debe estar claro. Voy a leerles a ustedes, para terminar, del Evangelio según San Juan en el capítulo 1, y dice desde el principio: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra de Dios. Pues ese es el testimonio de nuestra vida, y es importante tenerlo claro en este momento, que el Señor es la luz, y que de esa luz debemos prendernos, porque es nuestra esperanza. Amén.